Invito a que vayamos a la palabra del Señor, a lo que nos convoca el día de hoy. Lo invito a que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor, la palabra de nuestro Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos, no se agradó, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó en el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos ha sobrevenido, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Hacemos una oración a nuestro Señor en este momento. Padre, nos acercamos a tu palabra, Señor. Nos acercamos a este momento, Señor, para poder profundizar, Señor. Poder, Señor, escuchar tu voz, Señor, por medio de tu palabra. Señor, es un momento en el cual somos reverentes, Señor, delante de ti. Porque tú estás hablando por medio de tu palabra y nosotros solamente escuchamos y recibimos lo que tú nos dices, Señor. Consejos, Señor, advertencias, Señor. Tanto que encontrar en tu consejo sabio, Señor. El día de hoy, Padre, te pedimos, Señor, que nos puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Que podamos ser bendecidos, Señor. Y que podamos, Padre Celestial, poder practicar también tu santo evangelio, tu palabra, Señor. Ayúdanos, amado Dios, porque necesitamos absolutamente de ti, Señor, y en todo tiempo, amado Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Mire, de estos textos que acabamos de leer, nos vamos a centrar en el versículo 11 y el versículo 13. Quise leer del versículo 1 para que tengamos un poquito más claro el contexto de qué se está refiriendo el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corintios. Distinguimos fácilmente que la carta es para los hermanos de la iglesia de Corintios, ¿cierto? Porque estamos en ese libro. Una iglesia que tiene muchas similitudes con nuestra actualidad. Una iglesia que tenía muchos problemas, muchos conflictos. A diferencia de otras cartas del apóstol Pablo, que en muchos libros había solamente un problema que lo abordaba de distintas formas, en el caso de la iglesia de Corintios tenía muchos problemas, distintos problemas. Distintos problemas morales, conflictos entre ellos. También había otro grupo, como los hermanos que especialmente le está hablando ahora, que
tenían seguridades, tenían confianza, pero lamentablemente no la tenían puesta donde tenían que tenerla. Yo creo que es muy similar también a la actualidad que hoy día vivimos también. Eh, en ese tiempo había una cultura griega, una cultura pagana que la que dominaba todo. Entonces hoy en día no estamos muy lejos a esa realidad. No estamos muy lejos, hermano, porque hay mucha similitud. Y es por eso que esta carta que iba dirigida al pueblo, a los hermanos de la iglesia de Corintio, como principales receptores, claramente hoy en día también llega a nuestras vidas porque hay mucha similitud y el Señor en su palabra habla, por medio de su palabra el Señor habla a nuestras vidas. Y sin duda que hoy en día esa es una carta que nos llega a nosotros y podemos comprender y podemos recibir mucho de ese contexto. Así que eso, mi hermano, es muy importante comprender eso. Vemos, como lo decía anteriormente, distintas cartas del apóstol Pablo, que había un problema, pero lo abordaba de distintas formas, en los Gálatas, en Efesios, en la iglesia de Colosa, los colosenses, y eso es así. Eh, Vamos a leer de nuevo, hermano, me gustaría que lo pudiéramos leer de nuevo, pero el versículo 11 y 13 nomás. Voy a explicar obviamente un poquito el contexto para que nos vaya ayudando y tener un poquito más de claridad. Dice así el versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Amén, hermano. Aquí hay advertencias muy importantes. Hay consejos también que el apóstol Pablo nos lleva a poder comprender de mejor forma. Hay una advertencia que todos conocemos y la hemos escuchado y muchas veces la repetimos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pareciera un poco amenazante la advertencia. Oye, ten cuidado con esto, ten cuidado. Sí, en realidad es una advertencia, pero también el apóstol Pablo en el versículo siguiente nos va a ayudar a ir comprendiendo de mejor forma. Es una advertencia que para nosotros como hombres falibles, como hombres que fallamos día a día, es muy importante poder comprenderla. Somos tercos muchas veces, somos llevados a nuestras ideas, queremos muchas veces resolver las situaciones como a nosotros nos parece, y ahí donde nosotros muchas veces nos equivocamos, ahí muchas veces donde cometemos errores. Basta ver nuestra vida cuando niños, éramos porfiados, tercos, no hagas esto, lo hacíamos igual, nos equivocábamos, nos caíamos, y hoy en día no estamos muy lejanos a eso. Eh, y no solamente tercos, hermano, sino que también somos orgullosos y altivos. Esto no me va a pasar a mí. No, esto no me va a pasar a mí porque yo soy tan capaz que no me pasaría jamás lo que te pasó a ti. Pero ¿cómo te pasó eso? Eres tan porfiado. Yo te dije que no lo hicieras. Pero ¿por qué te pasó? Entonces somos muchas veces también orgullosos, críticos, altivos en ese sentido. La pregunta es, hermanos, que se responda obviamente usted en la interna, ¿cuántas veces nos ha pasado esto de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? Porque Dios dice mucho en su palabra, nos advierte muchas veces en su palabra, nos da consejo en su palabra, pero ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Yo creo que muchas. A mí personalmente me ha pasado muchas veces el cometer ese tipo de insensateces. Sabemos que Dios ya lo dijo en su palabra, lo hemos leído muchas veces, hemos escuchado muchos sermones sobre ese tema, pero igual digo, veré cómo me va esta vez, quizás me va a ir mejor. Veré que quizás esta ocasión voy a ocupar más fuerzas espirituales mías o más fuerzas físicas mías para que me salga mejor. Es ese uno de los motivos que el apóstol Pablo está hablando aquí a los hermanos.
Y ese es uno de los motivos por cual Pablo también acude al Antiguo Testamento, porque está hablando acá de la antigüedad, del Antiguo Testamento en los primeros versículos. Queridos hermanos, el día de hoy veremos una advertencia que nos hace el Señor por medio del apóstol Pablo. Esta advertencia es un recordatorio que el apóstol Pablo nos hace. Recordar en el Antiguo Testamento y llevado a la actualidad, a la iglesia de los Corintios, pero también a nuestros tiempos, como creyentes, hermanos. Y para eso lo invito que estemos ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 10, porque dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Lo que dice el apóstol en estos momentos, en ese versículo, que todos los israelíes estuvieron bajo la nube. Esto significa que estuvieron bajo la protección de Dios. Eso quiere decir, recordar que en esos días la columna de nube los protegía de día y por la noche la columna de fuego. Eso quiere decir que Dios estaba con ellos, ¿ya? Que Dios estaba con ellos. Que tenían una experiencia personal con Dios. Que había un conocer a Dios. Habían visto la gloria de Dios. Y los corintios también vivían de esa forma. También habían conocido del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Versículo 30, perdón. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por el Señor, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces ellos estaban en Cristo, ellos se han deleitado en Cristo. Muchas veces nos confundimos o nos olvidamos un poquito que los hermanos de Corintio, con todas las situaciones que estaban viviendo, ellos sí han conocido al Señor. Ellos estaban en Cristo, habían experimentado la presencia de Dios. Eran participantes de la comunión con Dios. Y no solo eso, sino que también han practicado todo lo que el Señor les daba. Pero también hay excepciones, también hay el caso de algunos hermanos que quizás no les costaba o tenían puesto su corazón en otras cosas. Versículo 2, hermanos, sigamos ahí en Primera de Corintios capítulo 10. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Sucede que cuando los egipcios perseguían al pueblo de Israel, ellos caminaron por el mar en seco, como muchos ya sabemos. Pablo está hablando del bautismo espiritual, que procede de la mano de Dios solamente. Pablo está hablando de esa experiencia que nosotros tenemos cuando recibimos, cuando conocemos del Señor. No necesariamente debe ser algo externo, porque muchas veces creemos que es algo externo que puede estar pasando, sino que totalmente distinto, sino que es algo interno. Es un asunto que sucede en nuestro corazón. Fueron todos bautizados. Versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual que comieron? Lo invito a que vayamos a Juan 6, 51. Capítulo 6, 51. Hermano Giovanni, ¿lo tendrá por ahí a mano? Juan 6, 51. Dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Es el alimento espiritual del cual ellos habían comido, que es la palabra del Señor.
que es la palabra del Señor. Si el Señor obra en nuestros corazones, el alimento espiritual que habla el apóstol Pablo es ese. Nosotros estamos hambrientos por ese alimento espiritual. Versículo 4, hermano. Dice, y todos bebieron el misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ese versículo está claro cuál es ese alimento o esa bebida. Es Cristo en todo tiempo. Y el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Después de todo lo que ellos vivieron, de todo lo que ellos fueron bendecidos, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero la mayoría de ellos no fue agradable ante los ojos de Dios. Eso está diciendo, que no fue agradable delante de los ojos del Señor. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí solamente, sino que es más específico. Estoy tratando de explicar los versículos previos. Ya no se queda solamente ahí el apóstol Pablo, sino que es más específico y relata también los pecados cometidos por los israelitas, por su libertad de vida, por creer en esa autosuficiencia, por querer estar siempre al límite de las situaciones. Y sigue ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Dice, más esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ese es el motivo por cual el apóstol Pablo está diciendo, miren hacia atrás, miren el Antiguo Testamento, miren Éxodo, Deuteronomio, porque esas cosas que pasaron ahí sirven como ejemplo a nosotros. Dice versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. Eso, si lo quieren anotar, lo encuentran en Número 14, versículo 4. Podemos ver las codicias ahí en ese versículo del pueblo de Israel. Versículo 7 del mismo capítulo que estamos viendo, que habla dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Donde cayeron en la idolatría, hermanos, lo encontramos en Éxodo 32, del versículo 25 al 24. Idolatría, cuando Moisés estuvo con el Señor, 40 días, 40 noches, Moisés baja y se da cuenta que el pueblo cayó en idolatría. Es ahí donde lo relata el Señor. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Este acontecimiento histórico, hermano, también lo encontramos en Números 25, del 1 al 9, donde los israelitas fornicaron con mujeres extranjeras y finalmente fueron llevados a la adoración de falsos dioses, resultado de aquella fornicación. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ahí lo encontramos en Número 21, del 5 al 6, donde el Señor envió serpientes ardientes para que mordieran a los israelitas en señal del juicio de Dios. Y versículo 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Número 16, del 1 al 3. Relata solo uno de estos episodios, la palabra. La murmuración donde se levantaron en contra de la autoridad establecidas por Dios, Moisés y Aarón. Pero en cada uno de estos casos, hermanos, de los israelitas que se dieron a la tentación, porque se dieron ahí en cada texto de lo que hemos leído, el Señor aplicó también disciplina. Aplicó disciplina. Lo podemos ver también en los textos que dice en el versículo 8, dice, y cayeron en un día 23,000. En el versículo 9 dice,
y perecieron por las serpientes. Y el versículo 10 dice, y perecieron por el destructor. Cuando el Señor aplica disciplina, cuando hay tentación, mejor dicho, el Señor también aplica disciplina. Y eso es así, y debemos tenerlo claro, que la tentación va de la mano también con la disciplina, con el juicio de Dios en algunos casos. Lo que está diciendo el Señor acá por medio del apóstol Pablo, que Dios no sería indiferente ante la arrogancia espiritual que estaban llevando a los corintios a una autosuficiencia peligrosa. Esa autosuficiencia que muchas veces nosotros mismos vivimos también. Es por eso que es tan importante este mensaje o los consejos, la advertencia que el Señor nos da. Ellos creían que podían vivir una vida al límite, vivir entre la frontera que separa el pecado y la libertad cristiana. Estaban jugando con fuego, por decirlo de otras palabras, hermano. Podrían creer que estaban firmes y no serían tentados para pecar contra Dios. Por eso Pablo acude a lo histórico, como le decía recién, especialmente al pueblo de Israel. Los corintios y nosotros, hermanos, podemos caer. Y eso tenemos que tener claro. Podemos caer. Y llega el versículo 11. Pablo ejemplifica estos casos para que podamos comprender de mejor forma que aquellos que creyeron estar firmes o creen estar firmes en la actualidad o creemos estar firmes en la actualidad, necesitamos saber por medio de la palabra del Señor que pueden caer y que tenemos un Dios fiel en todo tiempo. Es por eso que el versículo 11, 12 y 13 nos van a ayudar a tener esa comprensión. Es importante aclarar, hermano, que no estamos hablando de un evangelio por obra, que no estamos hablando de que usted debe hacer tal cosa para ganar lo otro, porque se puede sutilmente comprender eso, sino que al decir que tiene cuidado, que puede caer, sino que lo contrario, hermano, estamos hablando. Lo contrario, estamos hablando diciendo que en estas tentaciones, que en ese poder caer, nosotros debemos mirar especialmente la cruz, la vida del Señor, para estar firmes, para poder comprender y saber que Él es nuestro Salvador. Pablo está hablando de esa relajación que se produce por las bendiciones recibidas por Dios. Y que sin embargo, esa gracia ha sido mal entendida de la perspectiva que pensamos que nuestra libertad cristiana nos da derecho de vivir en el límite de lo pecaminoso, como lo decía anteriormente, a lo santo. Eso es un error. Eso es un grave error. Versículo 11. Y estas cosas acontecieron como ejemplo. Como lo decíamos, esta frase del versículo 11 es muy parecida a la del versículo 6. Dice, como estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Un ejemplo de la historia que nos ayuda a ver la perspectiva y a considerar que Israel, siendo el pueblo de Dios, había sido redimido por Dios, había recibido las bendiciones de Dios, por la gracia solamente de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado por tratar de vivir al límite, al límite por su excesiva confianza, por creer que podían permanecer firmes en medio de circunstancias de tentación que vivían. Y el versículo 13 más adelante vamos a poder hablar un poquito más de la tentación, que se refiere también al Señor. Lo que aplica Pablo en estos versículos, hermanos, lo que está relatando esta advertencia con el fin de amonestarnos y estar atentos a no caer en tentación. Versículo 11, que estamos en él, reitera la aplicación práctica del versículo 6. Insiste que estas cosas sucedieron como ejemplo para el presente, para ellos, para nosotros, y que anteriormente ya leímos, que son la codicia,
que es la idolatría, que es la fornicación, que es tentar al Señor y murmuraciones. El propósito de esta amonestación es que nosotros podamos comprender que la amonestación no es mala, que la amonestación es buena, es una bendición para nosotros. Una palabra muy interesante, hermano, la palabra amonestación. Neudesia, así se pronuncia, neudesia, que significa un llamado de atención o reprensión seria. Y en el contexto nos lleva a un sentido de exhortar a un cambio de comportamiento a la luz del juicio de Dios. Ese es el principal motivo por el cual está la palabra amonestar, que dice, y estas cosas le aconteció como ejemplo, ya lo explicamos brevemente, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a ustedes, a mí, a quienes han alcanzado a los fines de este siglo. Pero la palabra amonestarnos a nosotros. Pablo quiere que se produzca un cambio de actitud. Aquellos que creían estar firmes, aquellos que creen, por decirle una palabra sencilla, por decirle una forma sencilla, aquellos que creen sabérselo todo, que tienen mucho conocimiento, porque ellos tenían conocimiento, eso sin duda que tenían conocimiento, que tenían claro la doctrina, pero que lamentablemente no habían entendido la práctica, cómo llevar a cabo esa doctrina, ese conocimiento, esa sana doctrina en la cual nosotros muchas veces hablamos también, en la cual creemos estar también metidos, pero no comprendían ellos la práctica, cómo llevarlo a cabo. Entonces esa inteligencia, esa capacidad que quizás tenían para saber, comprender la Escritura, había un problema grave porque ellos no podían practicarlo o estaban cometiendo algunos errores. Estas instrucciones y advertencias, hermanos, están implícitas en el mismo término. Estas nos han alcanzado como creyentes y de todas las épocas, hermanos. Por eso este libro traspasa todas las generaciones. Vemos que esto sucedió hace muchos años atrás y hoy en día también lo podemos mirar con cercanía, con actualidad, porque sabemos que hoy en día vivimos también mucho de ese tipo de proceso. Por eso también que dice en el versículo 11, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces está diciendo en la actualidad también. De inmediato y sin previo aviso, hermano, el apóstol Pablo manda esta frase tan conocida como ya lo leímos anteriormente, que nos debe llevar a meditar sobre nuestra libertad en Cristo y las tentaciones de nuestras vidas. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ya habiendo hablado todo lo anterior, habiéndole dicho, mire, allá están los israelitas, pasó esto con los israelitas, ellos conocieron de Dios, ellos fueron bendecidos por Dios, ellos fueron guiados en algunos casos por Dios, pero les pasó esto otro, les pasó acá, les pasó todo lo que ya hablamos anteriormente. Y ahí viene esa frase que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso que nadie se siente seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo, hermano. Por eso el que piensa estar firme, hermano, no. Es importante que comprenda eso. Aquí tengo otra versión, dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Esa es más clara, un poquito más clara. Dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. El que piensa en sí mismo, y analicemos un poquito la frase, dice, así que el que piensa, dice el que cree, el que está autoconvencido, el que piensa en sí mismo, el que está autoconvencido, que es capaz. Eso no quiere decir que Dios piense lo mismo que tú, ¿ya? Porque dice el que piensa, el que cree.
Me gustaría mucho que leyéramos un ejemplo bíblico que también nos va a dar más claridad sobre lo que estamos hablando, que se encuentra en Apocalipsis. Porque uno se percibe de una forma, creyendo que Dios te tiene que percibir de la misma forma, y ahí hay un error. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14-17. Apocalipsis 3, versículo 14-17. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, vemos la doble evaluación ahí, una doble evaluación. La evaluación que hace de sí mismo, que muchas veces hacemos de nosotros mismos, y vemos la evaluación que hace Dios de nosotros, o en este caso de la iglesia. La arrogancia espiritual no es buena bajo ninguna circunstancia, y eso también muy importante. Quizás, querido hermano, el momento más factible que podamos ser tentados es precisamente cuando creemos estar firmes, cuando creemos en esa autosuficiencia, cuando creemos que somos capaces por nosotros mismos. Lo más probable es que sea un momento en el cual lleguen muchas tentaciones. El momento propicio en que podemos caer es cuando consideramos que estamos absolutamente convencidos de la sana doctrina. Ya la hemos aprendido y nosotros creemos que eso nos lleva a tener una seguridad. No es Dios, sino nosotros. No ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en Dios. Total, ya conocemos la palabra de Dios. Entonces conocemos la palabra de Dios, conocemos la sana doctrina y ese conocer nos lleva a una autosuficiencia. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a que ese conocer nos haga más temeroso. Que ese conocer nos haga más reverente. Que ese conocer nos lleve a querer practicar su palabra. Por eso Pablo dice, el que piensa estar firme, piensa dentro de sí, el que razona, el que reflexiona internamente, el que considera su fortaleza espiritual y dice, no, yo no voy a caer, es muy peligroso porque esa confianza está en Él y no en Dios. Esa confianza tiene que estar en Dios, debemos depender del Señor. Por eso ese autoconvencimiento que estamos hablando nos lleva a creer que no necesitamos muchas veces de Dios. Quizás no lo decimos de la boca hacia afuera, pero sí lo decimos de la boca hacia adentro en nuestro corazón, porque decimos, no, yo dependo de Dios, yo amo a Dios. Pero cuando viene la práctica, el momento en el cual tú tienes que demostrar eso, poner la confianza en el Señor, es ahí donde muchas veces fallamos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Hermanos, yo creo que ese es el problema de todos los creyentes. Aquí yo creo que no se salva nadie. Yo creo que es problema de todos los creyentes y de todas las épocas. Por eso el Señor lo habla en el Antiguo Testamento, lo habla con los corintios, y hoy en día tenemos la posibilidad también nosotros de acercarnos y poder comprender, y el Señor nos habla por medio de la Escritura en estos tiempos. Por eso es de todas las épocas, y será hasta el final, hasta que el Señor venga por su iglesia, venga por su pueblo. Y esa es una realidad. Es por eso que es tan importante lo que el Señor está hablando por medio del apóstol Pablo. Creer que estamos firmes, creer que ya pasamos los obstáculos, creer que no necesito aprender más o que puedo estar en lugares que no me convienen. Y digo, yo puedo estar aquí,
Yo soy fuerte. Eso es un error. Debemos saber que en cada paso que damos, hermano, absolutamente en cada paso que damos, hay un obstáculo. Y que eso el Señor lo dirige y lo preordena con anticipación, con el motivo de que nuestra fe sea fundada absolutamente en Él y no en nosotros. Por eso es necesario muchas veces que nuestra seguridad esté en el carácter de Dios y no en el nuestro. Porque nuestro carácter falla mucho. Debemos tener cuidado, queridos hermanos, también, para que miremos la historia, especialmente la palabra del Señor, y no caigamos en las mismas situaciones que los israelitas en el desierto. Por eso enfatizamos tanto en la palabra del Señor. Por eso hablamos tanto de la palabra del Señor. Porque creemos que ahí están los consejos, ahí están las advertencias, que no falla, que siempre nos da la dirección. Y el apóstol Pablo está haciendo lo mismo con los hermanos de Corintios. ¿En qué se basa la autoconfianza de los corintios y también nuestra autoconfianza según el texto de la iglesia que estamos leyendo? Lo leímos también en el versículo 1, capítulo 1, versículo 30, que dice, en su sabiduría, justificación, santificación y redención. Ellos tenían conocimiento y una apreciada sabiduría. Es por eso que muchas veces se basaban en eso. Hermanos, no basta con llenarnos de conocimiento, como lo decíamos recién. No basta con llenarnos de buena y correcta teología. No basta, hermano, no es suficiente. Muchas veces miramos a nuestros alrededores que fallan o tienen algún error en cierta teología. Así que es importante decir eso, hermano, que no es suficiente. Necesitamos vivir esa teología. Y eso significa aceptar amonestaciones y advertencias que el Señor nos da por medio de su palabra. Para que no nos desviemos, porque hay un motivo. Usted dice, este me está molestando, cuando nos referimos entre nosotros, oye, este me está molestando porque le place. Este me está advirtiendo porque le place, porque es de pesado. No, pero acá no, el Señor no. El Señor nos advierte, nos amonesta, siempre con un propósito y con un motivo. Para que no nos desviemos del camino correcto, hermano. Y no deshonremos a ese mismo Dios que decimos amar y seguir. No se olviden que muchas veces deshonramos el nombre del Señor. Decimos amarlo, decimos seguirlo. Y no queremos sus amonestaciones, no queremos su advertencia. Que el Señor nos ayude, hermano. Mire y escuche, querido hermano, lo que sigue hablando el Señor por medio del apóstol Pablo. El apóstol no quiere solamente dejarlos con esa advertencia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No quiere solamente dejarlo ahí. No quiere dejarlo en el suelo, por decirlo de alguna forma, con la amonestación, sino que siempre tiene el propósito de enfocarse en el sentido correcto según Dios. Ese es el anhelo de estos versículos, del poder enrielar a los hermanos, a los corintios, con esa advertencia, esa amonestación, que levanten su mirada y la pongan en el que realmente importa, en el que realmente es relevante, que es nuestro Señor Jesucristo. En la fidelidad de Dios. Palabra importante, hermano, fidelidad de Dios. Y no en su fidelidad, en nuestra fidelidad. En el carácter de Dios y no en nuestro propio carácter. Eso es lo que quiere decir resumidas cuentas. Sino que confíen en el Señor y no en nosotros mismos. La palabra tentación significa probar. Esta palabra tiene diversos significados en la Escritura, pero en este contexto significa probar. No va a depender del contexto en el cual se encuentre esa palabra. Se puede comprender en un contexto negativo y positivo también. Lo voy a explicar más adelante. Me gustaría que
que pudiéramos leer el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces se puede interpretar negativa o positivamente. Me voy a explicar un poquito. Dice la palabra tentación se puede interpretar como tentación. Muchas veces sabemos y comprendemos que la tentación proviene de Satanás, ¿cierto? Y las pruebas vienen de parte de Dios. Lo que también es cierto que en ocasiones parecieran unirse esas dos palabras, hermano. Y es más difícil poder discernir en esos casos. Se hace difícil poder discernir. En algunos casos es una combinación de aquellos. Me gustaría que pudiéramos leer Mateo 4, versículo 1. Si mi hermano Jorge lo pudiera leer, por favor. Mateo. Espérame, Mateo 4. Lea hasta el... Lea hasta el 4, hermano, por favor. Sí. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muchas gracias. Gracias, hermano. Aquí se da algo muy interesante, hermano. Muy interesante. Es llevado por Dios, Satanás, perdón, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es llevado por Dios. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, por medio del Espíritu fue llevado. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Se da lo que decíamos recién. La palabra tentación, hay una combinación porque es llevado por Dios a ese lugar con el propósito de que sea tentado por Satanás. Entonces, se da el caso que comentábamos recién, porque Dios no puede tentar a nadie, lo dice Santiago capítulo 1 del 12 al 14, que Dios no puede tentar a nadie. Entonces Dios lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás, porque Dios quería probar la justicia de su Hijo. Y para Satanás era tratar de hacerlo caer al Hijo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, nuestro Señor lleva a Jesús por medio del Espíritu para de alguna forma probar la justicia de su Hijo. Y para Satanás era tratar de hacerlo caer al Hijo de Dios. Entonces, podemos comprender un poquito más sobre eso. Mire lo que dice Deuteronomio. Si la hermana Natalie pudiera leer Deuteronomio 8, del 1 al 3. Deuteronomio. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Amén. Nos damos cuenta por medio de estos versículos, hermanos, que hay propósito detrás de las tentaciones, detrás de las pruebas también del Señor. Siempre hay un propósito que es probar para ser aprobado por el Señor. Probarlo para que sus convicciones sean firmes y estén fundadas en el Señor y no en sí mismo, en nuestras capacidades, como lo decíamos anteriormente. Vemos que el Señor siempre tiene propósitos en nuestro andar, en nuestra vida, en nuestra tentación, en nuestras aflicciones, en los procesos que nos toca vivir difíciles muchas veces. Sin ir más lejos, ahí está mi hermano Héctor, mi hermana Isabelita. Que el Señor los bendiga también y los ayude en este proceso difícil de enfermedades, pero comprender que el Señor siempre está con nosotros. Esa es una verdad bíblica que debemos comprender y creer, que muchas veces la sabemos, pero no lo creemos con nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, hermano, que el Señor ayude en nuestras vidas. Hoy en día comprendemos cuál era el propósito por el cual Dios llevó al pueblo de Israel en el desierto. Hoy en día podemos comprenderlo, quizá ellos no lo comprendían. Para enseñar y dar dirección. Son lecciones que el pueblo de Dios no podemos aprender de otra manera, sino que por medio de su palabra, por medio de su consejo sabio, por medio en el cual el Señor habla a su pueblo. Hermanos, la prueba de Dios se puede transformar en tentación cuando reaccionamos equivocadamente, en una independencia o autonomía y no en una dependencia y sumisión del Señor. Eso es importante también comprender. El apóstol Pablo da características de la tentación. Lo invito a que podamos permanecer en el versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación es común en todo ser humano. Es inherente. ¿Qué quiere decir eso? Es inherente con la humanidad. Están unidos. No existe tal cosa como tentación sobrenatural. Es natural que la tentación esté presente de este lado de la eternidad también. Nosotros como creyentes y creyendo que estamos con el Señor y estaremos eternamente con el Señor, de este lado también están las tentaciones. No se olvide nunca de eso. Nunca estaremos exentos de ellos hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Eso es importante. Eso habla lo primero, la primera frase del versículo 13. Pero mire lo maravilloso que viene después, lo glorioso. Pero fiel es Dios, dice. Una frase tan cortita, pero tan poderosa y tan profunda el comprender eso. Dice, pero fiel es Dios. No dice ustedes son fieles. No dice eso. Dice fiel es Dios. No dice ustedes tienen la capacidad para vencer la tentación. No lo dice eso. Dice fiel es Dios. La fidelidad de Dios es la que determina la victoria de nosotros ante la tentación. Eso lo determina. Hermanos, debemos verlo como prueba de Dios con el fin de glorificar al Señor, de glorificar a nuestro Señor. Y no como una situación de tentación que nos lleve a desviarnos del camino correcto que es en Cristo Jesús, como ocurrió con los israelitas. Mientras más nos aferramos al Señor y dependemos más de Él, la victoria vamos a tener. Amén. Mientras más lejos estamos del Señor y dependemos de nosotros mismos, lo más probable es que la derrota también la vamos a obtener. Es por eso que es importante comprender que Dios es fiel. Y Dios es fiel en la tentación también. Dios permanece con nosotros porque su fidelidad no depende de lo que usted viva, de lo que yo viva, de lo que alguien viva. No depende de eso, sino que depende absolutamente de Dios. Y lo que Dios es fiel, la fidelidad de Dios es eterna. Es eterna, hermano. Mire lo que dice, lo que sigue hablando el apóstol Pablo en el mismo versículo. Dice, si no
Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Hasta de eso se preocupa el Señor. Hasta de eso también se preocupa. Dice, si no, no solamente el Señor está con nosotros en la tentación y permite que nosotros seamos tentados, no olvidemos de eso. ¿Quién hizo la lectura de Job? El hermano Giovanni. Todos recordamos de alguna forma la historia de Job, pero fue permitido por Dios que fuera tentado. Hubo una autorización de decir, sí, adelante, mi siervo Job, pero permitió el Señor que fuera tentado, obviamente con un propósito, como lo hablábamos recién, y era para glorificar el nombre de nuestro Señor. Entonces Él permite que esa tentación llegue, Él nos sostiene en esa tentación y dice y que no va, dice, y no va a dejar y no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Dios nos va a llevar en medio de la tentación, nos va a mantener en ese proceso el tiempo que Él determine. Pero dice, no os dejará ser tentado más de lo que podáis. Y mire lo que dice el versículo, el mismo versículo, pero la parte final ya. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces también da la salida, hermano. Maravilloso es nuestro Señor. Me gustaría que el hermano Andrés, si pudiera leer, buscar Isaías 43. Leer versículo 1 y 2. Maravilloso es nuestro Dios, es un Dios fiel en todo tiempo. No nos olvidemos nunca de eso, hermano. Y es sorprendente como el Señor les da esa advertencia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, pero ya después empieza a hablar de la fidelidad de Dios. Pareciera que siguieran otro tipo de versículos como reto, con más amonestación. Hermano, por favor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Gloria al Señor. No temas, dice, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, el Señor está con nosotros. Fíjate que dice cuando pase por las aguas, no dice que a lo mejor pasarás por las aguas, puede ser que pase por las aguas, sino que vamos a pasar por las aguas, vamos a pasar por el fuego. Y eso es una realidad como creyentes también. Lo da por hecho que pasaremos. Hermano, esto debemos tener claro. Seguiremos pasando pruebas, seguiremos siendo tentados, pero el Señor en su fidelidad prometió estar con nosotros. Y esa es la diferencia de resistir la tentación o vencer la tentación. Queridos hermanos, para ya ir finalizando, me gustaría hacer un breve resumen. Hermanos, estas amonestaciones es para que cambiemos, es para que cambien su forma de ser los hermanos de Corintio, o para que comprendan también, más que cambiar su forma, comprendan las verdades que el Señor habla en su palabra y los lleve a una buena práctica. Así también nosotros, hermanos, así también nosotros. Pero fíjese en la forma que lo hace el apóstol Pablo, que es por medio de la palabra del Señor, por medio de la historia bíblica. Qué importante es conocer la historia bíblica. Una mala interpretación, un mal conocimiento de la historia bíblica nos puede llevar también a una mala práctica. Pero gracias al Señor que tenemos la palabra de Dios. Utiliza la palabra de Dios el apóstol Pablo. Pero también les dice que Dios les va a dar la victoria. Esa victoria que proviene solamente de Dios. No es solamente
No es por mérito humano, ya lo sabemos, no es por lo que yo haga bueno, sino que solamente del Señor. Este mensaje sin duda que es para nosotros. Hay hermanos que están pasando distintas situaciones, distintas dificultades el día de hoy. Pero el Señor ha dado la victoria. Seguirá dando. Y esa es una verdad, es una realidad. No debemos dudar de eso, hermano. No debemos dudar de eso. Debemos tener convicción en nuestro Señor. En algunos casos, en la iglesia bíblicas, donde se enseña mucho la Escritura, mucho la palabra, que creemos que acá también se enseña mucho la Escritura, la palabra, pasa a ser algo más teórico, pasa a ser algo más de conocimiento, más que algo vivencial. Y queremos que sea algo vivencial, obviamente. Donde se evidencia la realidad práctica de la fe, hermano, no lo olvidemos nunca, en medio de la dificultad, es ahí donde nosotros tenemos que practicar. Cuando estamos en dificultad, nuestra fe es probada, procesada, y el Señor también nos habla de esos temas. Es ahí donde nosotros debemos practicar todo lo que confesamos y lo que decimos creer. Se prueba que hay un nuevo carácter, que hay un nuevo corazón, que podemos resistir algunas situaciones confiando en nuestro Señor. Es ahí donde se muestra. Nos escogió, no nos olvidemos nunca que nos escogió antes de la fundación del mundo. Envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y entonces con Él todas las cosas. Dice el apóstol Pablo en Romanos eso. No porque merecemos algo, sino que en base a que Él se comprometió con su iglesia y con su pueblo por medio de su palabra. Hay un compromiso y el Señor nunca falla, el Señor no miente. Entonces esa fidelidad que el Señor habla y todo lo que hemos podido leer el día de hoy y comprender, son promesas que están plasmadas en la Escritura y son verdades, son reales. Así que gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por este tiempo de poder compartir su evangelio. Vamos a orar al Señor para ya finalizar, querido hermano. Padre, gracias te damos, Señor, el día de hoy. Gracias te damos porque tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos por las amonestaciones que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por la advertencia, por decirnos tengan cuidado. No vayan a creer, Señor, no vayan a creer sabérselo todo. No vayan a creer no necesitar nada más. No vayan a creer que todo lo que pasó anteriormente es en vano, sino que mírenlo. Miren hacia atrás, miren hacia el Antiguo Testamento, miren lo que pasaron. Y tengan cuidado. Confíen en el Señor. No olviden que hay un Dios fiel. Eso dice. Así que gracias, Padre, te damos. Porque necesitamos creer, Señor, que tú eres fiel. Necesitamos creer, Señor, que tú estás con nosotros en todo tiempo, incluso en momentos difíciles, Señor. Y ayúdanos, Padre, también a no ser autosuficientes, a depender de ti, amado Dios, a depender de ti día a día, Señor. En nuestros días malos, en nuestros días buenos, Señor, en todo tiempo. Gracias te damos, Padre, en esta hora, por el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.